Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta la última tertulia acerca del Catecismo Menor de Westminster, escrito en el año 1647, y el cual hemos venido estudiando, tertuliando, y acá un pequeño resumen de lo que hemos visto. Eh, Empezamos con las primeras tres preguntas. La primera de ellas tenía que ver con cuál es el propósito del hombre en la tierra. Y esa primera pregunta, que es la pregunta que cualquier persona se hace, tiene una respuesta teológica, porque recordemos que el catecismo tiene un objetivo teológico: responder a aquellas preguntas de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ese es el objetivo del catecismo, aunque en algunos casos hemos involucrado otros temas que se salen de lo teológico. La guía, el texto guía, que es el catecismo, va a responder siempre con un enfoque teológico. Entonces el propósito del hombre eh, principal es conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Vimos algunos versículos allí que ya algunos de ustedes han memorizado. Después de saber cuál es la respuesta a esa primera pregunta, cuál es el propósito, entonces la siguiente pregunta consecuente es: ¿qué reglas hay para cumplir ese propósito? ¿Dónde están todas esas reglas que indican de qué manera el hombre debe conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre? Esa es la segunda pregunta. Y la respuesta del catecismo es: la Biblia es la única guía, la única regla para poder disfrutar de Dios y gozar de Él para siempre. En la Biblia están contenidas todas las cosas que se necesitan para poder hacerlo. Y entonces viene la tercera pregunta de esta tanda, y es que ¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Y la Biblia lo que principalmente enseña es lo que nosotros debemos conocer acerca de Dios y lo que Dios demanda o exige de parte del hombre. Luego vienen tres preguntas más, de la 3, la 4 y la 3, la 4, perdón, la 4, la 5 y la 6, acerca de la naturaleza de Dios. Eh, ¿Cuál es ese Dios que el hombre quiere buscar o debería buscar y gozar de Él? Entonces, la naturaleza de Dios, hablamos de la naturaleza de Dios en la pregunta 4. ¿Qué es Dios? Específicamente dijimos que su naturaleza era que era espíritu, que era infinito, que era eterno, características que se dan por el hecho de que no puede estar contenido en el espacio, en el universo. No puede ser material, entonces es espiritual, y tampoco lo puede contener el tiempo. Él es eterno y es invariable en su ser, en su justicia, sabiduría, poder. Él no es más ni menos poderoso nunca, sino es todopoderoso siempre, es totalmente sabio siempre, es invariable en esas características. Allí recordamos textos como los de la conversación de Juan 4 entre Jesús y la mujer samaritana. Y entonces, si ese Dios es así, la siguiente pregunta consecuente es: ¿hay más de un Dios así? ¿Hay más de un Dios? Y la respuesta del catecismo, y que compartimos nosotros en la Biblia, es que no, que solo hay un Dios verdadero. No hay una pluralidad de dioses de ninguna manera, sino que solo hay un Dios verdadero. Y citamos para ello aquella oración de Jesús en Juan 17, cuando dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Luego, después de responder que hay solamente un Dios, bien, entonces ese Dios que es único, eh, ¿cómo está compuesto? ¿Qué personas hay en esa divinidad, que es una sola divinidad? Pues en la Biblia se manifiesta esa divinidad a través de tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para hablar de la Trinidad, que es algo que aritméticamente no cuadra, porque 3 no es igual a 1, eh, sí, teológicamente sí podemos comprenderlo, aunque aritméticamente no, teológicamente sí. ¿Y de qué se trata esa comprensión de la Trinidad? Lo hicimos en tres postulados. El primero es que hay un solo Dios. Eh, el segundo es que ese Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el tercer postulado es que cada una de esas tres personas es completamente Dios. Entonces dijimos que las analogías del huevo, de la cáscara, de la yema y la clara no eran
acordes a lo que la Biblia enseña. Ese tipo de analogías no explican claramente lo que es la Trinidad, sino que se parecen más a un politeísmo, al arrianismo, a diferentes sectas y herejías que se han enseñado a lo largo de la historia. Entonces es mejor evitar las analogías, ya que, como dije al inicio, aritméticamente no nos cuadra, pero teológicamente sí podemos creer estas verdades. Luego sigue la pregunta, entramos a la pregunta 7, 8, 9, 10 y 11, que más, bueno, hasta la 12 es como otro subgrupo de preguntas que tienen que ver con el mismo tema. Y entonces la 7 empieza diciendo qué son los decretos de Dios, y la respuesta es que los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por el cual ha preordenado todas las cosas que existen para su propia gloria. Entonces, los decretos de Dios tienen que ver con eso. Si ese Dios que es todopoderoso tiene un plan, pues lo estableció desde antes de que iniciara el tiempo, y de esa manera estableció por su propósito y por su propia voluntad, no influenciado por nada más, sino solo por él mismo, estableció ese propósito de tal modo que todas las cosas, digamos que suceden de acuerdo a lo que él ha predeterminado desde antes de que existiera cualquier cosa. Eso lo podemos encontrar en Efesios 1:11, donde dice exactamente eso que estamos diciendo, que Dios hace que todas las cosas sucedan tal cual Él desea que sucedan. También lo encontramos en Romanos 11:36, que es un texto que hemos visto varias veces desde la pregunta número 1, que dice que todo es hecho para Él y por Él, para su gloria. Y luego viene la pregunta 8, ¿cómo ejecuta Dios esos decretos? Si los decretos son ese propósito eterno que Él estableció desde hace mucho tiempo, y digamos que impulsado por su propia voluntad, ¿cómo ejecuta Dios esos decretos? Entonces la respuesta es que los ejecuta a través de las obras de la creación y providencia. Las obras de la creación, obviamente, haber creado todo de la nada, que es la siguiente pregunta, de hecho, y de providencia, en que en su sabia decisión, en su voluntad, en su soberanía, Él estableció todo de la manera en que Él quiere que suceda todo, con el objetivo de que tenga Él mismo la gloria al final de ese propósito. La pregunta siguiente, me adelanto un poco y paso a ella porque es precisamente eso que estamos hablando. La pregunta 9 es: ¿qué es la obra de la creación? Y la obra de la creación es haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en 6 días, y todas muy buenas. Aquí estuvimos hablando en aquella tertulia de las diferentes postulaciones que hay dentro de el teísmo, y dentro del teísmo, en cuanto al diseño inteligente del universo, hay diferentes creencias. Hay básicamente 3 ramas de esas creencias. Una que se llama creacionismo joven, creacionismo de la Tierra joven, el cual reza o profesa que la Tierra lleva 6.500 años. Otro que es el creacionismo evolutivo, donde dicen que la narración del Génesis no es literal de días de 24 horas, sino que es algo con un estilo literario más mitológico, y entonces se encaja de manera alegórica lo que sucedió en la creación con las evoluciones que se han dado a lo largo de estos miles de millones de años del universo. Y la otra es la postulación del mundo preadámico, donde efectivamente en Génesis fue hace 6.000 años, pero no fue una creación de todo, sino fue una recreación, que antes de eso corrieron miles de millones de años en los que hubo los dinosaurios, los cataclismos que acabaron con la vida que había en ese momento en la Tierra, etcétera, etcétera. Las 3 posiciones pues no son doctrinas primarias, y digamos que las 3 tienen argumentos a favor y en contra, y son aceptadas
digamos que en todo el mundo cristiano. La, mm, la siguiente pregunta es la pregunta número 10 que dice, ¿cómo creó Dios al hombre? Y estuvimos hablando acerca de la forma en la que Dios creó al hombre y el propósito sobre todo que le dio cuando lo creó en en el huerto del Edén. Y vimos allí cómo creó a Adán y Eva y cómo desde allí inicia como la historia de la humanidad. También vimos la pregunta número 11, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Que ya por allá habíamos dicho en la pregunta número 8. Y las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y dirección de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Claro, esto tiene que ver también con la pregunta 8 de cómo ejecuta Dios sus decretos, que es a través de las obras de la creación y de su providencia. Y aquí estuvimos hablando un poco más acerca de varias corrientes filosóficas que hay. Tanto la pregunta 8 como la pregunta 11 tienen que ver con eso. Hablamos del determinismo, del fatalismo y del libre albedrío. Empiezo por el último. El libre albedrío es la creencia de que podemos escoger cualquier cosa que hagamos y que si tenemos la opción A o la opción B podemos perfectamente elegir cualquiera de las dos. El determinismo tiene que ver con la creencia de que todo tiene una causa, de que las cosas pasan por algo y de alguna manera todo tiene una causa y que todo pasa por algo, independientemente de la elección, todo viene causado por una razón. Es como el popular dicho de las cosas pasan por algo, ese es el determinismo. Como que ya están establecidas y pasan porque así tenían que pasar. Y el fatalismo tiene que ver con más de cara al futuro, lo que será, será. Ya digamos que el fatalismo es más parecido a lo que hemos estado hablando de algunos versículos de la Biblia, donde parece ser que todas las cosas están establecidas de alguna manera. Lo que pasa es que ahí entramos en un debate filosófico que la verdad es bastante denso y que si usted lo piensa, siempre cualquiera de las tres postulaciones que acabo de decir que usted escoja creer, va a encontrar serias contradicciones con ciertas enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, si usted es 100% creyente de un total libre albedrío, entonces usted estaría diciendo que Dios aprende cosas, que Dios no es perfecto porque Dios no sabe qué va a decidir usted o qué voy a decidir yo. Si mañana voy a salir de mi casa o no, es una decisión que Dios aún no sabe si usted cree solamente en un libre albedrío absoluto. Eh, y claro está, pues eso no encaja con las características que la Biblia nos dice acerca de Dios, de su soberanía, de su omnisciencia, de su perfección y que Él sabe absolutamente todas las cosas. Pero si usted cree en el terminismo, por ejemplo, de que todo tiene, de que las cosas pasan por algo y que todo ya está determinado, eh, entonces digamos que de ahí salen ciertas contradicciones frente a las decisiones que Dios mismo demanda de las personas, por ejemplo, como referente al no pecar o al exigir que, que cierta conducta de parte del hombre que ya lo vimos en alguna parte. Y el fatalismo dice lo que será, será, más o menos trata de conciliar un poco las ideas. No sé si con éxito o no, estuvimos ahí hablando y tertuleando al respecto, pero estuvimos hablando de que el fatalismo, digamos que asume que Dios sabe todas las cosas, pero que eso no interfiere en el hecho de que yo esté siendo responsable de las decisiones que tomo. Por ejemplo, si mañana salgo uno de la casa, Dios ya lo sabe, es más, lo pudo haber determinado, pero no está influyendo esa determinación en el hecho de que yo libremente pueda tomar la decisión de salir o no de mi casa. Eso es un tema, como dije al inicio, bastante filosófico y digamos que lo que uno trata de mirar es buscar el equilibrio entre las verdades que hay en la Biblia. La Biblia ciertamente dice que Dios es soberano y que Él conoce todas las cosas, que las ha determinado incluso que sucedan tal cual como suceden para lograr su propósito, así que todas las cosas, absolutamente todas, tienen que ver con
el hecho de que Él las planeó así, no significa que eso excluya al hombre de su responsabilidad de tomar las decisiones correctas. Entonces, digamos que ahí va el tira afloje de las postulaciones. Estudiamos algo de Luis de Molina, del molinismo, de ciertas doctrinas que se han, digamos, esforzado en tratar de conciliar estos temas, pero son temas bastante complejos. Hicimos una pasada ahí con varios de ellos y hay pues mucho que seguir estudiando y seguir aprendiendo acerca de estos temas de la providencia. La última pregunta de esa primer clase del catecismo es la pregunta número 12, que dice: ¿qué acto particular de providencia ejecutó Dios? Y Dios, pues en su propósito, en su voluntad, después de crear al hombre, hizo una alianza con él, una alianza de vida bajo la condición de obediencia. ¿Obediencia en qué sentido? En que el hombre no debía comer del árbol del fruto del bien, del conocimiento, del fruto del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. Y estuvimos repasando, digamos, allí cómo la desobediencia da origen a toda una serie de condiciones a las que el ser humano, Adán y Eva, y luego toda su generación, tuvo que afrontar esas consecuencias. Esa pregunta 12 da inicio a una serie de preguntas que están desde la 12 hasta la número 19, tal vez 20, que estuvimos estudiando la última tertulia. Todas ellas tienen que ver con un tema teológico que se llama el pecado original. Estuvimos viendo cómo el pecado original tiene varias consecuencias sobre la humanidad. No solamente el hecho de nuestra predisposición para pecar, sino el solo hecho de nacer casi que genética, digamos que siéndonos otorgado la culpabilidad del mismo Adán. La prueba de ello, como dice Pablo en Romanos 5, que es el texto principal que hemos estado estudiando acerca del pecado original, la prueba principal de que todos llevamos, digamos, esa consecuencia es que morimos, porque la consecuencia del pecado en el huerto del Edén fue la muerte, tanto espiritual, la muerte segunda, como la muerte primera, que aunque Adán no cayó fulminado en el huerto del Edén, tal vez si hubiera permanecido en el huerto del Edén habría podido comer del fruto del árbol de la vida y habría podido ser inmortal. Sin embargo, su vida terminó y culminó como consecuencia también del pecado, al igual que nosotros. Y ahí vamos en el catecismo. Espero hayan podido recordar algunas de las preguntas y pendientes para las siguientes tertulias acerca de todas las preguntas que faltan.